Hola, que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por la gracia, por el poder y por la misericordia de Dios, apartado por el Señor para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y hoy tengo una palabra de Dios para compartir con todos ustedes, pero no eh, sin antes orar. ¿Qué les parece si oramos por un momento? Te animo a que por un momento inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a meternos en el río del Espíritu Santo. Vamos a orar un momento. Espíritu Santo, gracias, Dios mío. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por este momento, Dios mío. Yo te ruego, Dios, que en esta hora tú bendigas a mi hermano y a mi hermana, Dios. Que tú bendigas a cada oyente, que bendigas a cada familia, Dios mío. Que bendigas, Dios, a aquel que está padeciendo una enfermedad, que en el nombre de Jesús reciba de tu sanidad, Dios. Que algo poderoso, milagroso ocurra, Dios mío, en este día. Te ruego que en este hermoso y precioso miércoles tú te glorifiques con poder y con potencia en los cielos, Dios mío. En el nombre de Jesús te ruego, Dios, que tú bendigas a cada persona que está mirando el video, a cada oyente, Señor, que tú bendigas a cada familia, Padre, que realmente, Señor, la ventana de los cielos se abra en esta hora y como una cascada, como un mar de gloria, Dios, tu presencia descienda con poder, Dios, que tu unción pudra todo yugo, rompa toda atadura, toda ligadura, oh Dios, destroza la sobra del maligno, que toda opresión, Dios, se corte en esta hora, aquel que se siente oprimido, angustiado, Dios, deprimido, Señor, se corte todo en esta hora y reciba el gozo de tu salvación y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente provienen de tu mano y de tu corazón, Dios. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos, para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Yo creo que debo hacer algo especial en este día. Creo que debo hacer algo sobrenatural, que debo orar con milagros. Así que te animo a que estés receptivo, que tu corazón esté receptivo a lo que Dios quiere hablarnos y a lo que Dios desea ministrarnos. Vamos a Segunda de Reyes, libro Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice Eliseo y Naamán. Se titula de esa manera. Eliseo y Naamán. Versículo 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová la salvación de Siria. ¿Qué había hecho el Señor? Por medio de él había dado salvación a Siria. Pero Jehová, el Señor había dado salvación a Siria, ¿verdad? Dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era valeroso en extremo, lo tenía en alta estima. El Señor había dado victoria a través de su vida, pero él estaba padeciendo una enfermedad. Y en ese tiempo la lepra era muy fuerte, tanto que a los que estaban leprosos los apartaban a otras ciudades. Los leprosos estaban apartados de toda la sociedad. Y era tremendo esto. Esto era tremendo. Pero dice el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel
a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Me estás escuchando? De Israel había llegado una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, a la mujer de este varón tan valioso. Dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. Pero como que no lo podía creer. Entonces en ese tiempo rasgar sus vestidos era como rompo todo porque no sé qué hacer. Estoy en aprietos. Entonces dice que rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Por qué decía esto? Porque tenía miedo, tenía temor, ¿no?, a que el rey de Siria se levantara contra él. Entonces dice, versículo número 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. Y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. El Jordán era un río. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará mi lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare con ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Claro, encima le había tocado el orgullo, ¿no? Porque el Jordán no eran aguas cristalinas. Por eso también dice, nombra los ríos, no son mejores que este río, que el Jordán. Y se fue enojado, ¿no? Se volvió y se fue enojado. Versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la
la carne de un niño y quedó limpio. Aleluya. Gloria a Dios, tremendo. Obedeció a la palabra de Dios, a la palabra del profeta, del hombre de Dios. ¿Y qué sucedió? Ocurrió un milagro. Dice, verso 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y necesitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Hasta allí nomás. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque dice que Naamán era el jefe general, ¿no? El general del ejército de Siria, y que Dios lo había usado a él para traer victoria sobre Siria. Y era un hombre muy estimado delante del rey y todo, pero padecía una lepra. A pesar de que había sido usado por Dios, había tenido victorias y lo tenía en alta estima y un montón de cosas, padecía de lepra. Y en ese tiempo padecer de lepra era algo tremendo. Como lo mencioné antes, a los leprosos los tenían en una ciudad apartada. Y la lepra era contagiosa, entonces por lo tanto los apartaban a los leprosos. Y este varón tenía esta lepra, ¿verdad? Entonces el rey de Siria manda una carta al rey de Israel y diciéndole que lo sanen, ¿no? Entonces el rey de Israel dice, este loco me está poniendo entre la espada y la pared, porque ¿acaso soy Dios yo? Para que sane, para que dé vida o muerte o para que sane algo. Yo no lo puedo hacer. Y rasgó sus vestiduras, como diciendo, me quiero matar, quiero morir, me siento encerrado entre la espada y la pared, como dije antes. ¿Qué hago? Pero Eliseo, el profeta Eliseo, el varón de Dios, escuchó y dijo, ¿acaso no hay profeta en Israel? ¡Wow! ¿Acaso no hay profeta en Israel? Dice, venga ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Tremendo. Y dice que Naamán fue, ¿verdad? Naamán fue y Eliseo, en vez de atenderlo él, mandó a su criado, diciéndole que le diga que Naamán se zambulla 7 veces en el río Jordán y su carne será, su piel será restaurada. Entonces, Naamán se molesta porque dice, ¿acaso no hay mejores ríos donde yo vivo? Porque, claro, como dije antes, el río Jordán no era aguas cristalinas, pero ahí se prueba la humildad en el corazón de este hombre, ¿no? Porque dice que se enojó, y a pesar de que se enojó, dice que hubo intercesores. Esto es súper importante para cualquier persona, para cualquier hombre de Dios, para cualquier amigo, para cualquier persona que tenga amigos, que tus amigos te den buenos consejos, que sean intercesores y te acerquen a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Y dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar
y sanará la lepra. Eh, Esto me recuerda mucho a la historia que me contaba quien fue mi primer pastor, Gerardo de la Grava, cuando él contaba que su pastor estaba orando, estaba en la habitación orando, y fue una mujer eh, para pedir ayuda, y él estaba orando. Entonces cuando él se encerraba a orar, eh, nadie lo molestaba, ¿verdad? Estaba en comunión con Dios, estaba a solas con Dios, con el Espíritu Santo. Y entonces la esposa fue y le tocó la puerta y le comentó lo que le pasaba a esta mujer. Él salió y tocó su mano y con el nombre de Jesús se sana, y volvió y siguió orando. Y esta mujer se enojó porque se sintió menospreciada, así como Naamán. Se sintió menospreciada, eh, pero lo loco fue que eh, después su mano fue restaurada sana. Fue restaurada sana. Eh, Porque simplemente una declaración de fe, una palabra de parte de Dios, eh, tiene el poder para sanar y para traer libertad. Para traer libertad. Dice Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ahí está. Porque como dije, el río Jordán era de agua cristalinas. Entonces él prefería ir a los ríos que estaban por su región. Pero acá está el consejo de los buenos amigos, de los intercesores, que dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta eh, eh, te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces, escuchen con atención por favor, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. O sea, él, a pesar de todo, fue obediente eh, a la palabra de Dios. Aunque en un primer momento no quiso, luego fue obediente a la palabra de Dios y recibió lo que estaba esperando. Recibió el milagro, la bendición de parte de Dios. Esto me recuerda a un momento, en un momento Jesús cuenta, dice que un padre le dice a uno de sus hijos: ve a la viña, eh, a labrar la viña, y el hijo le dice que sí, pero después no va. Y va y le dice al otro hijo también, ¿no? Y él le dice que no quería ir, pero después termina yendo. Y el Señor Jesús pregunta: ¿cuál de estos dos hizo la voluntad del Padre? Y todos contestan: el segundo, el que dijo que no, pero después fue. Y por cuanto fue bendecido. Y lo mismo sucede en esta historia. Naamán no quería hacer eso, pero finalmente accede a hacer lo que el profeta le dijo, lo que el hombre de Dios le dijo. Y fue bendecido. Recibió el milagro que tanto estaba esperando. Se cortó la maldición que había sobre su vida, se cortó la lepra que había sobre su vida. Y ahora, agradecido Naamán, quería ir a recompensar al profeta con dinero y con todas estas cosas, pero Eliseo le dice que no. Le insisten, pero él dice que no. Esta es otra cosa. El Evangelio no es por dinero, es por amor y es por gracia. Es por amor y es por gracia. Puedo continuar la historia.
va a continuar la historia y nos va a mencionar que su criado dice que para que Naamán y todos los que vinieron no se sientan como despreciados, no se sientan mal, va y los busca y le dice que les dice una mentira primero, porque le dice, dijo mi señor que bueno, está bien, que le den toda la plata, los vestidos y bueno, todo lo que había llevado Naamán. Entonces se lo dan. Y cuando el criado entra en la casa, dice Eliseo, ¿acaso no estaba allí? ¡Wow! ¿Acaso yo no estaba allí? ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo se lo mostró. ¿Quién es el único omnipresente? El único que está en todos lados. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, por esta causa, Eliseo el profeta sabía que su criado estaba haciendo algo que no debía. Que estaba haciendo algo que no debía. El Evangelio no se trata de dinero. No se trata de dinero, de amor, de justicia, de gozo, de paz. Del amor de Dios, la misericordia. Y termina diciendo, por tanto la lepra de Naamán, el verso 27, termina diciendo el capítulo, por tanto la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Y esto por qué fue? Fue por la desobediencia. Fue por la desobediencia. El criado fue desobediente, fue mentiroso, y esto no agrada a Dios. Y por esta causa, la lepra que antes tenía Naamán, la termina teniendo el criado. ¿Por qué? Porque fue desobediente. Fue desobediente. Entonces, seamos obedientes a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el ser obedientes a la palabra de Dios, traerá bendición sobre nuestra vida. Y el milagro que estás esperando vendrá sobre tu vida. ¿Me estás escuchando? Vendrá sobre tu vida. El milagro que estás esperando vendrá sobre tu vida. Y todo lo que el enemigo ha tramado contra tu vida, Dios va a revertirlo. No importa cuánto venga contra ti, mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros. ¿Me estás escuchando? Mayor es el que está con nosotros. Entonces seamos obedientes a la palabra de Dios. No seamos como el criado, que al final terminó leproso porque fue desobediente. Seamos como lo fue Naamán, que en un comienzo no quería, pero finalmente termina obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que el hombre de Dios le estaba diciendo. Entonces, si hay algo que también no entiendo es que cuando el hombre de Dios, aquel a quien Dios puso por cabeza nuestra, suelta una palabra, entonces tenemos que obedecer también, porque desobedecer al hombre de Dios es desobedecer a Dios también. ¿Me estás escuchando? Desobedecer al hombre de Dios es desobedecer a Dios también. Espíritu Santo, gracias, Dios mío. Gracias por este hermoso y precioso miércoles, Dios. Yo te ruego, Dios mío, que tú bendigas a cada persona que está oyendo y viendo este video, Dios. Que en el nombre de Jesús toda maldición se corte en esta hora. Que todo lo que no venga de ti, Señor, sea destrozado. Que las obras del maligno sean destrozados. Que en esta hora abras los cielos una vez más. Que como una cascada y como un mar de gloria, tu presencia descienda con poder y con gloria, Dios,
que tu unción pudra todo yugo, rompa toda atadura, rompa toda ligadura. Señor, que los yugos se pudran por causa de tu unción, Dios mío. En el nombre de Jesús, te ruego que traigas sanidad sobre aquel o aquella que está padeciendo una enfermedad. En el nombre de Jesús te ruego que por tu sangre y por tus llagas reciban tu sanidad. Rababaso aquello yoa. Oya rama kandarama kayo rababakia maya. Omanterema keishita lama sei. Urrama maikeyo shima rima naya. Oshandere mandeya. Urrababasea shotoroposei koroboshea. Oyara handara masayo shima leikei. Oshima nama namasea. Osheka mantaraba kaya. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. Recibe tu sanidad. En el nombre de Jesús, por fe, recibe tu sanidad. Sé obediente a la palabra de Dios y serás totalmente bendecido. Serás totalmente bendecida. Es tiempo de ser obedientes sin reservas. Obedezcamos a la palabra de Dios. Obedezcamos, Señor, te ruego que podamos obedecer al hombre de Dios que tú has puesto por cabeza nuestra. Que podamos obedecerlos y también ser bendecidos a través de la obediencia. Que no seamos como el criado que fue desobediente, que fue mentiroso y que finalmente terminó con la lepra él y su descendencia, sino que podamos ser obedientes, Señor, obedientes a tu palabra, ser bendecidos nosotros y bendecida nuestra descendencia, Dios. En el nombre de Jesús te ruego que impartas tu sanidad sobre todos los enfermos, Dios, para la gloria y para la honra de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Si te gustó este video, te animo a que le des like, a que te suscribas a mi canal, y a que lo compartas con todo el mundo. Que Dios bendiga a todos y nos vemos la próxima.